No lo que dice. Traiga a Bonnie y a Freddy. ¿Quién es Bonnie? ¿Quién es Freddy? Ya, muchachos. Vamos a empezar entonces. Esta es la última sesión, hijos míos. Es la última clase tanto para el ciclo BC como el ciclo D. No sé si el ciclo A todavía continúe, ¿no? Pero para el BCD es nuestra última clase. El hombre de morado ya tiene su bayora. ¿Qué es bayora? ¿Tú sí has visto? ¿Sí le sabes? Así, la tutora sabe de lo que ustedes están hablando. Pero la verdad, yo no sé a qué se están refiriendo. Bien, me imagino que debe ser parte del lore, ¿no? Ya. Bien, continuemos entonces. A ver, mientras voy terminando de armar la pizarrita, les pido que por favor vayan respondiendo las preguntas. Ya la clase es full práctica, ya no hay teoría, simplemente tenemos que resolver la mayor cantidad de preguntas para poder de alguna manera ver su nivel y por ahí afinar algunos conceptos que les falten, ¿no? Pero por lo demás está sencillo. Bien. No trajo imágenes exóticas, profe. Mira, en esta oportunidad puedes hacerlas, ¿no? Ya que estoy demorado, a ver, desarrolla tu creatividad, ¿no? Tómame una foto y métela a ChatGPT a ver una foto del hombre demorado, como te dices. Premio, un pan con pollo para el mejor, la mejor creatividad que tenga. A ver. Se va a desconocer. Pose ya, posa ya. Pero una pose como una pose malévola, una pose, un pollo a la brasa. Un pan con pollo a la brasa, pollo entero encima. Hoy día había uno de mis estudiantes comiendo pan con helado trica, para que vean, a los de C les falla, a los del salón C les falla. Pose de filósofo. Pan con turbo, no te digo pan con hielo, come estos muchachos. Está bien. Pose filósofo, así entonces. Ya, tomen su foto. Ay, 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 soy ese. Versión animada, dices. No, no soy tan blanco, muchachos, no me mientan. ¿Ah? Traigan la cabeza de Bonnie y le tomamos foto para la fiesta de cachimbos. Llego a esa locura. Si ingresa, prometo ponerme la foto, la cabeza de lo que sea. Es arte. ¿Sí o no sé? Es arte. Ya, entonces ya saben, van resolviendo las preguntitas mientras voy terminando de armar la pizarra. Vamos a poner aquí, sería pues último tema de filosofía, que sería la miscelánea. Sí, sería Fijas San Marcos. Fijas. Ajá, Fijas San Marcos. Fijas San Marcos. A ver, a ver, a ver. Ya céntrense, dice. 3 doritos después, mira lo que me manda. Estos muchachos. Ya, a ver, vamos leyendo la pregunta número 1. Dice ahí. En la campaña presidencial del 2012 en México, el candidato Andrés Manuel López Obrador empleaba de forma recurrente en sus discursos políticos expresiones como la siguiente:
Yo agradezco el acompañamiento y el apoyo de la mayoría de los ciudadanos para poder llevar a cabo las reformas que necesita nuestro país. Voy a gobernar para ustedes y con ustedes, porque así lo han decidido. O sea, muchachos, en otras palabras, el texto de un discurso del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, abreviado, ¿no? Está sosteniendo de que hará un buen gobierno porque así lo opina o lo dice la mayoría. En ese sentido, nos damos cuenta de que estamos usando la falacia ad populum. ¿Por qué la falacia ad populum, profesor? Porque si tú recuerdas, la falacia ad populum se presenta de dos maneras. Uno es cuando se apela a la opinión de la mayoría, a la opinión de la mayoría. Y dos es cuando se apela a emociones populares. Dos es cuando se apela a emociones populares. ¿Correcto? Ya está. Entonces, en ese sentido, la clave sería avión. ¿Vale? Bien. Muy bien. Es lo que es popular o apelar a la mayoría. Bien. Hoy parezco emo en esa foto, ¿eh? Para nada. Ya. Siguiente pregunta. Dice ahí. Para la mentalidad moderna, las normas, las prohibiciones, las obligaciones, los principios morales no son realidades, sino que sirven para interpretar o valorar la realidad, lo que somos y hacemos. Por eso, Friedrich Nietzsche, llevando hasta el extremo de la posición moderna, dirá, no existen fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. La moral es solo una interpretación del mundo y de ahí se deslizará hacia el relativismo moral. Pero Nietzsche pretende ir más allá de la moral. Por eso precisa, lo que yo exijo al filósofo es que se coloque más allá del bien y del mal, que ponga por debajo de sí la ilusión del juicio moral. He llegado a la conclusión de que no hay hechos morales. El juicio moral tiene de común con el juicio religioso el creer en realidades que no existen. Mira, al principio Friedrich Nietzsche está cuestionando a los modernos, pero posteriormente el autor mismo empieza a criticar a Nietzsche y también a los modernos. En ese sentido, la pregunta dice, en el texto anterior se evidencia, se nota, se muestra que los planteamientos de Friedrich Nietzsche contra la moral cristiana y los planteamientos del autor contra la tesis de Nietzsche evidencia que la filosofía se caracteriza por, si Nietzsche está cuestionando a los modernos y el autor está cuestionando a Nietzsche, estamos viendo de que en la filosofía constantemente estamos criticando, ¿correcto? Vamos a poner aquí dos. Hablamos de las características de la filosofía. Dos características de la filosofía. ¿Correcto? Características de la filosofía. ¿Cuáles son esas características de la filosofía? Las características de la filosofía que se están mencionando aquí es la característica de ser crítica. ¿En qué consiste ser crítica, profesor? Vamos a poner aquí. ¿En qué consiste ser crítica? ¿En qué consiste ser crítica? Ser crítica consiste básicamente en cuestionar creencias sociales o también individuales Ya está. Muy bien. Por lo tanto, la clave sería, ¿cuál sería? Dadito, reflexionar sobre todo en cuanto existe. No. Lo que estamos destacando aquí es que Nietzsche critica a los modernos y el autor critica a Nietzsche. O sea que en la filosofía siempre estamos criticando unos contra todos. Ya se lucieron, mire, esa gente es terrible. ¿Cómo se voltea esta cosa? Ya. No puede ser. Ay, ya quemaron ya.
Ay, qué ya se pasaron. Ya, la clave sería la C. La clave sería la C. Muy bien. Bien. Listo, casita. Marcamos ahí casita. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué marcarían en la preguntita número 3? Lean con calma. Pregunta 3. Entonces, la pregunta se sigue intentándolo. Ya. La pregunta 3 dice, la antropología agustiniana está fuertemente teñida de platonismo, o sea, hay una evidente influencia de Platón en Agustín. En el hombre existen dos sustancias distintas, por eso también es válido decir que el hombre es un ser dual. Es un ser dual porque tiene alma, pero también tiene cuerpo. Pero aún así no deja de ser espiritualismo. ¿Por qué no deja de ser espiritualismo? Porque San Agustín, al igual que para Platón, el alma es más importante que el mismo o el propio cuerpo. En ese sentido, dice ahí, el hombre propiamente hablando no es solamente su cuerpo, ni tampoco el conjunto de cuerpo y alma, como si estuvieran al mismo nivel, sino que es el alma. El hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. En el alma, a su vez, San Agustín distingue dos aspectos, la razón inferior y la razón superior. La razón inferior se encarga de conocer objetos mutables, la naturaleza, lo material, lo sensible, mientras que el conocimiento de lo superior está relacionado a Dios. Por eso dice, la razón superior tiene como objeto la sabiduría, el conocimiento de lo inteligible, de las ideas, con el fin de que sea posible elevarse hasta Dios. Es en esta razón superior cercana a Dios donde tiene lugar la iluminación. Entonces, en ese sentido, la pregunta dice, de acuerdo con el pasaje citado, se infiere que la antropología agustiniana es eminentemente platónica. Eminentemente quiere decir es claramente platónica. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué marcarían? 3, enano, muy bien, porque si hablamos de antropología filosófica, principalmente del espiritualismo, tanto en el caso de Platón como en el caso de San Agustín, ellos van a señalar de que el hombre está constituido, conformado por alma y cuerpo, pero el alma tiene más importancia o relevancia en comparación al cuerpo. Por tal motivo, la clave sería la E.
Considera que el cuerpo está subordinado al alma. Muy bien. 3 estrellitas sanmarquinas, dice, por supuesto. 3, estos son sanmarquinos en acción. De hecho, hay una arenga que se llama Estos son. Me acuerdo de esas arengas, ya. 3, es hora de postular. Bien. Ya. ¿Cómo era? Estos son, aquí están los que siempre lucharán, decían en la facultad. Bueno, ustedes no van a letras, bueno, algunos sí me imagino, ¿no? Pero ya conocerán las arengas sanmarquinas. Ya, vamos con la preguntita 4. A ver, lúcete, ¿qué marcarías con la pregunta 4? Usted con la bandera al frente, claro, obviamente, yo ahí sujetando la banderola, ¿no? Vamos. Ya ahí van a conocer mi skin de terrorista, ¿no? No, mentira, broma, ahora. Vamos con la pregunta 4, vamos con la pregunta 4, vamos con la pregunta 4, la pregunta 4. La pregunta 4 es sobre antropología filosófica. Antropología filosófica. Filosófica. Vale. Vamos a ello, vamos a ello. Así pasó Abimael Guzmán. Su anti... Oye, ¿qué fue? ¿Qué es eso? Ya que es animatronic del profesor. Para eso sí tienes ingenio, ¿no? Ah, ya, bien. Vamos con la lectura de la pregunta 4. Pero vayan leyéndolo mientras voy armando mi esquema. Aquí hablamos de el existencialismo. Vamos a poner aquí el existencialismo. El existencialismo. Y cuando hablamos del existencialismo, hablamos del filósofo. El filósofo. Está Jean-Paul Sartre, pero también aquí estamos refiriéndonos al caso de Martin Heidegger. Martin Heidegger. Correcto, Martin Heidegger. Ya está. Bien. ¿Qué nos dice en este caso Martin Heidegger, muchachos? Miren, el texto se resume a esta explicación. Martin Heidegger va a hablar acerca de la comprensión del ser. Heidegger se va a interesar por asuntos, vamos a poner aquí, por asuntos ontológicos, la ontología. ¿Por qué por la ontología, profesor? Porque Heidegger, bueno, vamos a ponerlo de este modo, Heidegger se interesó por la ontología. ¿Por qué por la ontología? Recordemos que la ontología es aquella disciplina filosófica que se interesa por la comprensión del ser. Y ahí dice el texto. Heidegger, cuando escribe Ser y Tiempo, justamente su propósito era comprender el sentido del ser. Sin embargo, Heidegger dice, para poder comprender el ser, para poder llegar a entender el ser, tenemos que primero comprender al Dasein. ¿Y quién es el Dasein, profesor? El Dasein somos nosotros, o sea, los seres humanos. El hombre es el Dasein. Básicamente lo que propone Heidegger es estudiar nuestra forma de existencia. Vamos a poner aquí, el Dasein se refiere a la existencia humana, ¿correcto? Ya está. Entonces Heidegger va a decir, si yo quiero conocer al ser y para conocer el ser tengo que entender al hombre, entonces la antropología se convierte, la ontología se convierte en antropología. ¿Correcto? Muy bien, en antropología. Eso nos dice el texto. Ahora, ¿qué te preguntarás? Profe, ¿pero por qué tengo que comprender al Dasein, al ser humano, para poder entender el ser? Y la explicación es más sencilla de lo que parece y en el texto lo dice. Heidegger dice ahí, el ser humano está en el medio, ¿correcto? Está en el medio o en la concepción mediana.
¿A qué se refiere la concepción mediana o el medio? Básicamente se refiere a que los seres humanos, escúchame bien, básicamente se refiere a que los seres humanos estamos entre saber, vamos a poner aquí, entre saber y no saber, nos encontramos en el medio. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es el ser, pero de forma práctica. Pero si yo te digo, oye, defíneme lo que es el ser, dame un concepto teórico de lo que es el ser, o sea, comprender el ser de manera teórica, eso ya no podemos. En conclusión, Heidegger va a decir, es como si nosotros estuviéramos en el medio. Conocemos al ser de forma práctica, pero nos falta conocerlo de manera teórica. Ejemplo, yo sé que esto es una tiza, yo sé que esto es una regla, yo sé que esto es una pizarra. Todo esto hace que yo sepa qué son las cosas y qué es lo que es. Conozco el ser, pero en la medida que lo uso, me relaciono con ello de una manera práctica. Pero si tú me dices, a ver, profesor, defíname lo que es el ser, es como si la idea que tengo desaparece. Por eso mismo Heidegger va a decir, el ser humano es nuestra llave para comprender el ser, porque sí lo conocemos de forma práctica, solo nos falta conocerlo de manera teórica. Y ese es el camino para comprender el ser. ¿Listo? Bien, ¿qué marcarían en la 4? El hombre es la existencia y posibilidad. Ya. Mire ese chiquito. Ya. Barquito, correcto. ¿Y por qué, profesor? Mira, el estudiante que no lee respondería una alternativa distinta a la B. Y te voy a ser bastante honesto. ¿Por qué? San Marcos le pone distractores o pistas a las preguntas. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Por ejemplo, ¿no? Ya. Si yo te pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Y te pongo en las alternativas 1, 3, 2, y en una alternativa pongo hoy es martes, lo que yo he puesto es verdad, hoy es martes. Sin embargo, esta alternativa no responde a la pregunta. Entonces, ¿qué quiero que entiendas con esto? Que tienes que tener cuidado, porque en las alternativas vas a encontrar ideas que coinciden con la teoría que tú sabes, pero eso no responden a la pregunta que te están presentando. La pregunta dice, ¿por qué el Dasein es la llave para conocer al ser? Porque el Dasein tiene una comprensión mediana. Y esa comprensión mediana es que nosotros ya tenemos una precomprensión de lo que es el ser. Por eso la clave sería la B. Vamos con la pregunta número 5. De acuerdo con el texto, cuando Heidegger plantea la necesidad del estudio del Dasein para la comprensión del ser, en su filosofía estaría sucediendo. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? A ver, ¿qué marcarían? Claro, estaría sucediendo de que su estudio ontológico se estaría transformando en un estudio antropológico. Muy bien. C de cachimbos, C de cachimbas. Bien. Ya. Vamos con la preguntita 6. Vamos con la preguntita 6. A ver, ve leyendo la 6.
En otra línea temporal. Oye, si es mi foto, yo no sé dónde sacaron eso, muchachos. Del MRTA. No, en la universidad en realidad ya los mismos estudiantes de filosofía hacen cosas peores, ¿no? Ya los muchachos han perdido los escrúpulos, ¿no? En otra línea temporal. Ustedes están creando un sauloverso, ¿no? O sea, un universo donde yo soy terrorista, soy este... No, la última no me parezco en nada, ya se rayaron ya. Ay, 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 sí me parezco. Ay. A ver qué dicen ahí. Mm, Efecto mariposo. Ya, el profe del lado correcto de la historia. Ya, todo es culpa de ChatGPT. Es verdad, ChatGPT es como darle un arma a un simio, ¿no? Mírenlos haciéndose daño entre ustedes, ¿no? Ya, a ver, ¿qué marcarían en la pregunta número 6? Les dije simios, no. Bueno, mira, les dije y ni siquiera lo entendieron. Son simios, definitivamente. Y todavía me preguntan, nos dijo simios. Lo peor es que me pone monitos, ¿no? Como monos resentidos. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Todo se resuelve con un plátano, con una banana. Ya está. Y se van resentidos como monitos, ya ves. Ya. Sí, estos muchachos vienen por el show nomás. Ya, a ver, leemos el textito rápidamente. Bueno, tienen suerte que son solamente 20 preguntas, nada más. Dice ahí, quizá puede ejemplificarse lo anterior con ayuda de las diversas teorías mencionadas hasta ahora. La teoría de la gravitación de Einstein obviamente satisface el criterio de refutabilidad. Aunque los instrumentos de medición de aquel entonces no nos permitían pronunciarnos sobre los resultados del test con completa seguridad, había indudablemente una posibilidad de refutar la teoría. En otras palabras, cuando surge la teoría de la relatividad de Einstein, a pesar de que ésta no podía ser corroborada, habían posibilidades de refutarla. Y eso es bueno, porque si podía ser refutada, eso quiere decir que era una teoría científica. Sin embargo, ahora te pone un caso contrario. Dice, la astrología, en cambio, no pasa la prueba. Impresionó y engañó a muchos astrólogos lo que ellos consideraban elementos de juicio confirmatorio, hasta el punto de que pasaron totalmente por alto toda prueba en contra. Además, al dar sus interpretaciones y profecías un tono suficientemente vago, lograron disipar todo lo que habría sido una refutación de la teoría. Si esta y las profecías hubieran sido más precisas, para escapar de la refutación, destruyeron la testabilidad de sus teorías en una típica treta de adivino predecir cosas de manera tan vaga. O sea, los astrólogos, para tratar de salvar a su teoría, a su disciplina, hicieron predicciones tan generales, pero al tratar de salvarse de la refutación haciendo predicciones muy generales, terminan escapando al ámbito de la ciencia. Porque en la ciencia toda teoría científica es refutable, al menos desde la perspectiva de Popper. Por eso mismo, si yo hago una adivinanza, una predicción como hoy día alguien se va a caer en algún lugar del mundo, es algo tan general, pero cierto, que es irrefutable. Pero lo malo de volverse irrefutable es que dejas de ser científico, porque la ciencia tiene la posibilidad de ser refutada. Bien, se enoja en simio, se va jalando su peluche de monito, ¿no? Tranquilo, mis queridos monos punch, tranquilos. Ya, 6. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que el estatus epistemológico de las teorías científicas depende. ¿De qué depende el estatus epistemológico? ¿De qué depende que una teoría sea o no sea científica? Es ahí donde, recordando la teoría de Karl Popper presenta la diferencia simétrica. La diferencia simétrica básicamente nos dice,
un enunciado o una teoría será científica si puede ser refutable o falsable, porque eso es lo posible en la ciencia, refutar teorías, mientras que muchas teorías no se pueden verificar y por eso la verificación es algo imposible. Al contrario, Popper va a decir, estos son los juicios de la ciencia, lo que es refutable. ¿Me dejo entender? Ya. Muy bien. Ya quemaron algunos, dice. Pregunta. La clave sería, a ver, en las 6, muchachos, ¿qué marcarían en las 6? Muy bien, la clave sería casita, ¿correcto? Porque justamente el texto te dice, la teoría de la relatividad de Einstein era científica porque podía ponerse a prueba, porque era testeable, mientras que la astrología ya deja de ser científico porque ya no había manera de ponerlo a prueba. Era tan general que no había forma de ponerlo a prueba. Ya no era testeable. En ese sentido, la clave sería la C. Muy bien, vamos con la siguiente preguntita. A ver, dice ahí la pregunta número 7. De acuerdo con el texto, determine los enunciados verdaderos. ¿Qué marcarían en la 7? A ver, ya leímos el texto. A ver, lúcete. Barco, dicen por ahí. ¿Qué opinan los demás? Bien. La clave sería... A ver, vamos a ver uno por uno, ¿ya? 1. La testabilidad de una teoría implica encontrar un hecho que la pueda refutar, claro. Por eso el texto dice, sabíamos que la teoría de Einstein era científica porque a pesar de que no se podía verificar aún en ese entonces, era científica porque podía ser refutada. Entonces sí, la testabilidad de una teoría implica encontrar un hecho que pueda refutar. 2. La teoría de la gravitación de Einstein pasó por un proceso de testabilidad, claro, porque se quiso poner a prueba y también se quiso refutar esta teoría. Eso es ponerla a prueba, testearla. 3. La astrología elabora predicciones ambiguas, o sea que pueden interpretarse de muchas maneras y generales para no ser refutadas. El texto también te dice eso. Los astrólogos, para salvarse de la refutación, hicieron predicciones muy generales y ambiguas. 4. La astrología no podría pasar el criterio de testabilidad propuesto por Popper. También es correcto. No podría pasar porque no hay forma de poner a prueba los enunciados. Por lo tanto, la clave sería enanito. Vale. Vamos con la preguntita 8. A ver, vayan leyendo la preguntita 8, muchachos. Preguntita 8. A ver, vamos con la pregunta 8. La pregunta 8 tiene que ver con el tema de ética. Ética. ¿Correcto? Vamos a ver el tema de ética. Así es. El tema de ética. Bien. A ver, por ahí dice, profe, pero en el enunciado 1 no sería un escenario o posibilidad en un lugar de un hecho en el que sería refutable, ya que en caso de que encuentre un hecho
que la refute, la hipótesis sería refutada. Claro, por eso mismo el texto te dice, mira, si revisamos el texto previamente, el texto anterior, ¿qué nos dice el texto? Al final del primer enunciado dice: aunque los instrumentos de medición de aquel entonces no nos permitían pronunciarnos sobre los resultados de los test con completa seguridad, había indudablemente una posibilidad de refutar la teoría. Esa posibilidad de refutar la teoría es lo que nos permite señalar de que la teoría era científica. Por eso dice, la testabilidad de una teoría implica encontrar un hecho que pueda refutarla, claro, porque testearla es ponerla a prueba. Y si muchas veces bien no se puede verificar del todo una teoría, se puede refutar, que es una forma también de ponerla a prueba. Por eso la clave 1 o el enunciado 1 también sería válido. Bien, vamos con la pregunta 8. A ver, la pregunta 8 habla acerca de dilemas éticos. Bien, ¿qué son los dilemas éticos, profesor? Los dilemas éticos son circunstancias, son casos donde se presentan alternativas, son casos donde se presentan alternativas que implican un conflicto. A ver, profesor, ¿cómo así? A ver, muchachos, les explico entonces. Mira, un dilema es una circunstancia o caso donde podemos elegir entre diferentes opciones, pero las opciones que nosotros podamos elegir implican un conflicto moral. O sea, implican que podamos estar rompiendo una norma sin nosotros quererlo. Ejemplo. Supongamos que tú tienes dos amigos, son tres, tu grupito de tres, ¿ya? Pero un día ves que tus dos amigos están como que muy cariñositos, están muy melositos, como se dice. Y te das cuenta de que algo se está cocinando entre ellos, ¿no? Y de un momento a otro te dicen, oye, ¿sabes qué? Nos hemos enamorado, somos novios, somos enamorados. Ya, listo. Bueno, tú dices, con tal que no me afecta a mí, no hay problema, ¿no? Pero un día, camino a tu casa, saliendo a comprar pan, quién sabe, en algún momento X de tu vida, ves a lo lejos a un chico muy parecido a tu amigo, pero que está con otra chica que no es tu amiga, que se supone que es su pareja. Y te das cuenta de que no está en buenos planes, está haciéndole básicamente infiel, ¿no? Entonces, aquí se te presenta un dilema. ¿Por qué se te presenta un dilema? Tienes dos opciones. O le cuentas o no le cuentas a tu amiga. Pero ahí viene el detalle. Si tú le cuentas a tu amiga, le dices la verdad, sabes que obviamente eso va a traer consigo una pelea, una discusión, donde ellos inevitablemente van a terminar. Y cuando terminen, posiblemente la amistad también se va a terminar. Y tú muchas veces te vas a ver perjudicado porque te vas a tener que elegir de quién vas a ser amigo, de él o de ella. A veces inevitablemente te van a acarrear ese problema. Pero al mismo tiempo, profe, ¿qué pasaría si no le digo la verdad? Bueno, si no le dices la verdad, se genera otro problema. El otro problema que se genera es que tú estarías permitiendo y respaldando que le sean infiel a tu amiga. Entonces, en ese sentido, es un dilema. Y en este caso, en el texto también te presentan ese dilema. Te hablan del soldado que propuso Jean-Paul Sartre en su libro El existencialismo es un humanismo. ¿De qué va este dilema? Este dilema dice lo siguiente. Hay un joven que tiene una madre mucho mayor y anciana a la que tiene que cuidar. Pero al mismo tiempo, Francia entra en guerra y hace un llamado a los jóvenes a que se enlisten al ejército para defender su patria. Pero dice ahí, si el joven decide quedarse cuidando a la madre, será un buen hijo, pero será un mal ciudadano porque abandonó a su patria. Y por el contrario, si decide ir a la guerra a defender Francia, su patria, será un buen ciudadano, pero será un mal hijo porque abandonó a su madre. Entonces, es un dilema porque elijas lo que elijas, implica un conflicto. Vamos a poner aquí, ¿qué marcarían? A ver, me dicen por ahí, marcaríamos profesor,
La 8, ¿qué marcarían? A ver, muchachos. Avión, chocolate. Ya. Chocolate. Claro. Miren, la parte más importante está al final donde dice en el texto. Y es precisamente la adopción de nuevos horizontes morales o nuevas perspectivas lo que nos da la evidencia de un agente o que un agente se ha enfrentado ante un dilema moral. O sea, una persona que tiene cierta perspectiva de la moral, un horizonte de la moral, es porque previamente ha tenido un dilema y ha tenido que elegir. Por ejemplo, si una vez conversas con alguna persona y esta persona te dice, ¿sabes qué? Lo más importante es la familia, incluso no importa el país ni la patria, lo más importante es la familia. Esta manera de entender la moral, esta manera de darle prioridad a la familia, este horizonte, ¿es producto de qué? Es producto de previamente haber experimentado un dilema. Entonces la clave sería la C. Nos enfrentamos frente al dilema moral si la decisión afecta al horizonte moral de la gente. Cada vez que haya una circunstancia que afecte tu manera de comprender la moral, es justamente eso lo que determina un dilema moral. Muy bien, clave, cafecito con pan. No me hagas antojar porque eres así, estoy con sueño y hambre, no duermo bien desde el domingo, esa amanecida me ha terminado matando. Ya. 9. A ver, ¿qué marcaría en la 9? Dadito, a ver. A ver, dice la pregunta 9. Si abandonamos el artificio de los dominios cerrados, también debemos abandonar el artificio de los significados precisos. Puesto que las palabras, los enunciados, incluso los principios son ambiguos. Son ambiguos y cambian en función de la situación en que son usados. Bien. ¿Qué más? Las interacciones entre culturas, dominios lingüísticos y grupos profesionales se produce constantemente y por lo tanto es absurdo hablar tanto de objetividad como de significado relativo dentro de los márgenes bien definidos. El objetivismo y la idea de verdad que lo acompañan y el relativismo suponen los límites que no se encuentran en la práctica y dan por supuesto que la gente comprometida en formas de colaboraciones interesantes, aunque a veces difíciles, está haciendo tonterías. Por lo tanto, el objetivismo y el relativismo son quimeras. Quimeras quiere decir que son utopías que no van a poder suceder o realizarse. En tal sentido, dice, en relación con el conocimiento, el texto se puede extraer, ¿qué se podría extraer? Si hablamos con el conocimiento y el conocimiento se busca ser objetivo, una perspectiva del objetivismo es su visión de la verdad, creer que un conocimiento es verdadero porque concuerda o se corresponde con la realidad, pero eso en realidad no es más que también un truco o un artilugio teórico. La clave sería dadito. Muy bien. 9, dadito. Eso no tiene tanta teoría, en realidad bueno, sí es teoría que es Feyerabend, anarquismo epistemológico, pero se resuelve con el texto. Bien, vamos con la siguiente pregunta, A ver, la preguntita 10. La preguntita 10. Ya por ahí me dicen, profe, ¿por qué no puede ser la B? Bien, a ver, ¿qué dice la B? La B dice, los problemas lingüísticos conducen al problema de la objetividad. Ya, justamente por eso, porque si bien es cierto, la B es correcto en relación al texto, el texto sí te dice que los problemas del lenguaje generan los problemas de la objetividad,
la pregunta no es sobre el lenguaje, la pregunta es sobre el conocimiento. Dice, en relación con el conocimiento del texto se puede extraer que si hablamos del conocimiento, entonces la verdad no es objetiva tampoco. Así como en el lenguaje los significados no son objetivos, en el caso del conocimiento la verdad no es objetiva. Muy bien, por eso la clave sería la D y no la B. ¿Ya? ¿Cuál era en la 9? En la 9 la clave era dadito. Karel. Karel o Karel. Ya. Listo. Vamos con la pregunta 10. 10. ¿Qué marcarían en la 10? A ver. 10 barquito, 10 enanito. Ya. A ver, vamos a leer el textito, ¿ya? Está bastante accesible, está bastante sencillo, muchachos. Bien, dice ahí. Desde la óptica filosófica, el renacimiento de las artes del discurso está ligado también a una reivindicación. Reivindicación quiere decir una revaloración de la llamada razón práctica. Es decir, el ejercicio de la razón enfocado a garantizar las pautas de convivencia en la sociedad. O sea, si queremos revalorar lo que sería, pues, ahí dice, si quisiéramos revalorar lo que es la razón práctica, recordemos que la razón práctica tiene un propósito, buscar mejorar nuestra convivencia. Y como buscamos mejorar nuestra convivencia, la retórica, mira, dice en la segunda parte, la retórica como teoría de la argumentación promovida por Perelman y Toulmin, reconozcan en el discurso jurídico que evalúa hechos y circunstancias para tomar decisiones razonables y justas sobre la conducta humana. Un modelo de racionalidad práctica que inspira las nuevas teorías que aspiran a constituirse en un organón de dicha racionalidad. En otras palabras, así como la razón práctica busca mejorar nuestra convivencia, la retórica busca hacer que nosotros usemos la lógica para persuadir. Pero en ese sentido, si buscamos persuadir, nosotros en el fondo lo que queremos es generar un ambiente de múltiples opiniones, un ambiente democrático o un ambiente pluricultural donde hay diferentes opiniones o maneras de pensar. Por lo tanto, ¿qué hay de... la pregunta dice según el texto, una idea común sobre la racionalidad práctica que se manifiesta en la retórica es, ¿cuál sería esa racionalidad? Perdón, ¿cuál sería esa idea en común entre la racionalidad práctica y la retórica? Pues que ambos buscan un ambiente de convivencia democrático y pluricultural. Clave, barquito, muy bien. Barquito. Bien, vamos con la 11, 12, 13, 14 y 15. A ver, intenten resolver. Están sencillas dichas preguntas. Inténtenlo, inténtenlo. Ya, 11 nano, 11 barco me dicen por ahí. Vamos a ver.
Entonces, veamos. Veamos. 11. Si queremos establecer una diferencia entre ética y moral, podemos afirmar que tradicionalmente la primera ha buscado determinar el significado de puntos suspensivos, mientras que la segunda se ha vinculado sobre todo en el estudio de... Ya vamos a ver entonces. Esto es lo que llamamos... Vamos a leer la pregunta 11. Hablamos acerca de ética. Una pregunta sobre ética. Y cuando nosotros vemos ética, uno de los temas que hemos visto en ética es la distinción entre ética y moral. Vamos a poner aquí en ética, hemos visto la distinción. La distinción entre... ¿Entre qué, profesor? La distinción que hay entre la palabra ética y la palabra moral. Ya. Distinción entre la palabra ética y la palabra moral. ¿Vale? Ya está. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Primero que nada, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la moral? ¿Cuál es el objetivo de la ética? Miren, muchachos, los griegos en la antigüedad dirigían su atención a reflexionar acerca de las acciones humanas para encontrar la mejor forma de vida, ¿Y cómo le llamaron a la mejor forma de vida? Le llamaron pues la felicidad. La felicidad, que en otras palabras va a ser conocida como la virtud. Entonces, si yo reflexiono acerca de manera ética, estoy tratando de examinar mi vida, mi manera de actuar, para poder mejorar también mi forma de vida hasta poder alcanzar la felicidad. Sin embargo, en la moral, yo no busco reflexionar sobre solamente mi bienestar personal, sino también aquí realizo una reflexión ¿sobre qué? Sobre las condiciones de convivencia, las relaciones o condiciones de convivencia. Y eso nos conlleva a hablar de la moral. Convivencia. Y eso nos conlleva a hablar acerca de la moral. Ya está. La moral entendiéndose como reglas, no valga la redundancia, para que se entienda mejor aquí, las reglas. ¿Listo? Vamos. Clave, barquito, pues. El deber. Mientras que la ética se enfoca en estudiar la felicidad, la virtud como la mejor forma de actuar, la moral se estudia o se enfoca en estudiar las reglas, las normas y el deber, el cumplimiento del deber. Vamos, 12 muchachos, 12, ¿qué marcarían 12? A ver. Tan que se me duermen, creo, una pausa activa, muchachos. A ver, todos pónganse de pie. Vamos a poner una canción, a ver qué canción quieren ustedes. Una pausa activa, ya póngame, no sé, pues. Ponga rock, ya, vamos a poguear todos. Póngame un rock, pero un rock así bien hardcore, bien fuerte. Máquina, mira, digo rock máquina, me dice que se malcriaba. Nicole, te pasas, paleta, no, ya. No quiero nada, ya me estafaron una vez con eso de paleta. Ya. Paleta. Hábiles se creen, no, mis queridos Monopunch. La tota se la sabe. Su tutora está trabajando tranquila, déjenla ahí en paz, señores. ¿Sí están poniendo música? Hoy no sé. ¿Qué han puesto? A ver.
Ah, no se escucha muy bien. Lastimosamente, los parlantes están fallando un poquito, no se escucha muy bien. No sé qué han puesto. Hijos míos, ustedes me quieren destruir emocionalmente, ¿no? Se acabó la clase, suspendan todo, suspendan todo. Váyanse todos, quiero estar solo, por favor. Salgan todos de la clase, quiero estar solo, ¿ya? Soy el admin, ya. Váyanse todos, quiero estar solo. La verdad que si nos vamos a dormir y a deprimir, señores, pónganme algo más alegre. Dije pausa activa, no pausa que desactiva, ¿no? Necesito un opening, dice ya, para la gente otaku. A ver, es su oportunidad, pongan un opening, por favor. El opening de su anime favorito, pero si no ventiladora, no le pongan un anime depresivo, ¿no? Y ahí verá su momento de las que están viendo K-dramas ahorita. ¿Así? ¿También? Ya. La intro de Lego Monkey King. Nadie se sabe esa serie. ¿Para qué van a poner si nadie se la sabe? Tiene que poner una que la gente conozca. Ah, una letra de Pokémon. Ya. No, no es Pokémon no. No, no es un anime chévere que ustedes quieran. Tokyo Ghoul. Ya, no le he visto. Se escucha por ahí el nombre, pero no le he visto. A ver. Jujutsu Kaisen. Bueno, algo sé de Jujutsu, ¿no? La de Re Zero. La de Yopokoi. No sé cómo se llama. Dice, la de Doraemon, esa es buena. Esa es buenaza. La de Doraemon es buena. Dígame. A escuchar ya estos muchachos. Yo digo algo, al toque lo van a buscar información, ¿no? Ya, estos saben todo. Sí, no sé cómo tuvieron el número de mi DNI. Qué miedo. Kimetsu no Yaiba. Ah, ya, este es Ataque de Titanes, que estoy hablando, cazadores de demonios, ¿no? La verdad que sí, qué miedo con esta gente, Dios mío. A ver. Sí, lo malo es que no se escucha muy bien, ¿no? ¿Qué es esto? Dice. Esto es de los caprichanos del traje. Súbale más. Esto está para despertar. Ya. Ah, me los imaginé igualito, así de emos, ¿ah? Así de emos, con su frío. Pero tranquilos, no se sientan mal. Yo también fui emo en mi época, ¿no? De hecho, aún sigo siendo emo. Mira, estoy demorado, con mi flequillo, ¿no? Así es. Ya, listo, se acabó. Ya despertaron, ya despertaron, ya despertaron. Ya, para el show sí se prestan, ¿no? Ahí sí me responden todos, todos. A nadie se le ocurrió poner Linkin Park, mira, recién reaccionan. Esa canción no es de los africanos central.
Hágale un edit emo, ya, es su momento, su momento. Tómeme una foto y hágame un edit emo, así, bien, 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 bien depresivo al fondo de un salón, no odiando a mis compañeros, así, escuchando Panda de fondo. Ya, se, son galletas soda. No, hay hemos bien raros, ¿no? Tomaban sangre de pollo, ¿no? Hagan, no hagan esas cosas, muchachos, no hagan esas cosas. Pongan todas las frases de Goku del usuario. Por ese tipo de cosas no les doy el poder. Son unos monos con una metralleta. ¿Quién en su sano juicio pone ese tipo de videos? Y es más, he escuchado cosas peores. ¿Eh? Cuando enseñé a ciclo uni, escuché cosas peores. Ya, mis queridos Monopunch, continuemos, continuemos. Ya despertaron, ya. Suelten su peluche de monito y continuemos. Ya. Me han dado una idea, muchachos, me han dado una idea. Hay grupos de Facebook donde se llama así, ¿no? Grupo donde todos actuamos como si fuéramos hormigas, ¿no? Entonces hacen publicaciones como, por ejemplo, dicen, ¿no? Encontré pan en el sector 7 y los demás responden, ¿no? Manden a las obreras, yo estoy ocupado, aquí encontré un trozo de caramelo y así sucesivamente, ¿no? Vamos a crear un grupo de Facebook donde se va a llamar Todos actuamos como monos, como simios, ¿correcto? ¿Va o no va? Pero para eso tienen que ingresar, pues, hijos míos. Tienen que ingresar. Queda, mis queridos monos. Va. Mira, para la tontería sí se prestan. Ahí sí, todos, ya, profe, vamos, queda. Ojo, esos grupos sí existen, ¿ah? Esos grupos sí existen, ¿ah? Ya, listo. Listo, ya. Me llamaron loco, pero será será heroico, será épico, como dice. Claro. Hoy su edit más no había en 1K, 2K. Encontré bananas en el sector 7, muy bien. Manden a los Monopunch, por favor. Está cargando eso. Vamos a hacer el planeta de los simios 2.0, ya nos dimos cuenta. ¿Qué han mandado que su imagen está cargando, señores? Creando imágenes, reflexiones de un alma rota. Así es la imagen, creo. Está tan rota que no carga la imagen. Encontré piojos en el mono del sector 7, ¿no? Así es. ¡Ay! ¿Quién es ese sujeto? Mírenlo. Nepomuceno Chávez. Hugo Chávez. No. No la quiero, la necesito esa foto. Pásenmela, muchachos. Esa va directa para mi Instagram, ya. Va directo para mi Instagram. Hay turistas en el sector 7 dando comida gratis a los Monopunch, ya. Vamos todos para allá. Ya, continuemos, ya despertaron, ya despertaron. Ya. Dice ahí, pregunta 12. Dice, según José María, resultaría inmoral ocasionar la muerte de un ser humano como medio para salvar la vida de varias personas, ¿correcto? En otras palabras, muchachos, esto nos recuerda mucho al dilema del tren. No sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos del dilema del tren, hay supuestamente un tren con dos vías. Una vía te dirige a una persona que está sujetada, atada a las vías del tren, y la otra vía te conlleva a un grupo de personas, a más, que están sujetadas y atadas. Entonces, tienes que elegir qué vía por cuál de las vías haces que pase el tren. Si eliges por la primera, matas a uno, pero salvas a varios. Si eliges a la otra vía, matas a varios, pero salvas a uno. En este dilema hay diversas teorías, diversos enfoques. Por ejemplo, el enfoque del utilitarismo va a sostener de que tú deberías sacrificar a una persona con el propósito de salvar a la mayoría. Para el utilitarismo, en las decisiones que debemos tomar, siempre debemos buscar el beneficio no de uno, sino de la mayoría. En tal sentido, hay un mono usando ChatGPT en el sector 7, por favor, mira.
Al menos están atentos, al menos están atentos. No se da por vencido hace rato, cada cierto 15 minutos manda sus imágenes, ¿no? Ah, se está esforzando. No te digo, los monos escuchan, los monos hacen, ¿no? Así son. Ya, correcto. Jalo la palanca como loco con la esperanza de volcar. No, lo lograron, me rompieron, señores. No, lo lograron, me rompieron. Ah, Dios mío, tómele capture. Le voy a tomar foto de ese comentario. Dios mío, se llevó. Ay, ay, se lleva el premio mayor de ese comentario. Dame chance, dame chance. Yo, a ver. Ya, listo, queda. Ay, ay, bien, bien, lo lograron. Un poquito de endorfina a mi sistema nervioso ha llegado. Ahí está. Ya está, listo, listo. Sí, para eso sí, no, pero para las claves, ahí sí, no, no las. Ya, entonces les decía, ¿no? Acerca del dilema del tren, van a haber muchas formas de abordar ese problema. El utilitarismo diría, bueno, sacrificamos a un mono para salvar a los otros monos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, Kant, Kant va a proponer de que todo ser humano tiene un valor por el simple hecho de ser un ser humano. A ese valor se le llama dignidad. Todos somos dignos. Y como todos somos dignos, nadie vale más, nadie vale menos. Todos deberíamos ser tratados por igual. De hecho, vino una pregunta parecida en el 2019. ¿Cómo vino en el examen de admisión 2019? Vino de la siguiente manera. La pregunta decía, imaginemos que estás en un avión y el avión acaba de pasar un terrible accidente. El avión se está desplomando. Y tú tienes la posibilidad de salvar a un médico o a un niño. Según la perspectiva de Immanuel Kant, ¿a quién tratarías de salvar? Y ahí viene el detalle. Muchos, dejando de lado la teoría de Kant, simplemente se dejaban llevar por sus ideas. Dijeron, a ver, si yo, como monos, ¿no? A ver, si yo estar en un avión, ¿a quién salvar? Bueno, salvo al médico para que ayude a los otros monos, ¿no? Y la verdad es que ahí no tomaste en cuenta la teoría de Kant. ¿Qué nos dice la teoría de Kant? La teoría de Kant nos dice de que si todos somos seres humanos, todos somos dignos y merecemos ser tratados con respeto. Si tú salvas al médico buscando que luego el médico ayude a otros, no lo estás tratando como persona, lo estás tratando como un objeto en función de su utilidad. Y eso no es correcto. Entonces, ¿qué diría Kant? Kant diría, independientemente de las consecuencias, deberías intentar salvar a los dos por igual. Ya está. A ninguno. Mono salvarse solo, mira. Mono salvarse solo, ¿no? Ay, ay, ustedes tienen talento para ser monos. Definitivamente tenemos que crear ese grupo, señores. Tenemos que crear ese grupo. Estamos perdiendo oro. Ya, vamos a continuación. La clave sería la C en la pregunta número 12, entonces. Vamos, Perú. Partido de monos del Perú, así es. Ya está. Vamos con la pregunta 13. Dice la pregunta 13. Si afirmamos que el exceso y la falta de ejercicio puede ser perjudicial para la salud, siendo lo bueno evitar los extremos, ¿a qué filósofo nos estaríamos refiriendo? Claro, en la 13 nos estaríamos refiriendo a Aristóteles. Profesor, entre hacer mucho show y no hacer nada de show, nosotros somos justos y moderamos, hacemos lo justo y necesario de show, ¿no es así? Claro, entonces somos aristotélicos. ¿Por qué somos aristotélicos? Porque no nos excedemos. Si hacemos puro show, no aprendemos. Si no hacemos nada de show, nos aburrimos. Hacemos lo justo y lo necesario, así es. Somos peripatéticos, el justo medio, el equilibrio, muy bien. Así es. Medio show nomás, así es. Bien, vamos con la pregunta 14.
La pregunta 14 dice, si una persona sostiene frente a otras que el tema más importante para la filosofía es la verdad y la honestidad, en ese sentido la pregunta es, ¿qué disciplinas filosóficas estaríamos abordando? Mira, te hablan de la verdad. ¿A qué disciplina filosófica aborda el problema de la verdad? Y te hablan de la honestidad. ¿Qué disciplina filosófica discute acerca de la honestidad? Así es, somos virtuosos, somos monos virtuosos, así es. Listo. Mira, la verdad es un problema de la nociología que tiene que ver con el conocimiento, muy bien. Pero si hablamos de la honestidad es un valor referido a lo que nosotros llamamos la ética, porque tiene que ver con las acciones. Una acción es correcta si es que es honesta. En ese sentido, la clave sería casita, muy bien. El profe es el dios Mono Sun Wukong. No conozco ese dios, pero ya lúzcanse, a ver, hagan su edit, ¿no? Café con picarones, miren. ¿Quién come café con...? Bueno, sí he visto café con picarones, ¿no? Tenía un alumno que tomaba café con sal. ¿Te das cuenta cómo son estos monos? No razona. Ya. 14 chango, muy bien. Ya se proyectaron, ya, muy bien, muy bien. Ya está. Sí, te das cuenta, estos monos encuentran cosas, los combinan, ¿no? Es como cuando encuentran algo empaquetado y lo empiezan a golpear en el suelo para ver si se abre. Así son, no razonan estos señores. Ya, lo que provoca San Marcos es verdad, es verdad, es verdad. Así es, así es. El sábado y el domingo, guerra de monos contra monos. Solo los monos más fuertes van a sobrevivir e ingresarán a San Marcos, así es. Es la última semana y entramos en chango locura, ¿no? Así es. Se viene una batalla campal de monos, ya saben. Lleven sus mejores armas, lleven sus mejores peluches. ¿Ya? Así es, los monos más estudiosos van a ingresar. Eso sonó muy darwinista, profe, pero la naturaleza es darwinista. Solo los monos más fuertes sobreviven, ¿no? Así es. Vamos con la pregunta 15. Vamos con la pregunta 15 que nos hablan de la teoría de Immanuel Kant. Así es. Así es, monos entrenados por GC. Así es. Vamos con la pregunta 15. A ver. Vamos con la pregunta 15, muchachos. Vamos con la pregunta 15. No puedo olvidar ese comentario, muchachos. Rompieron mi cerebro. Ya. A ver, pregunta 15. Si hablamos de la pregunta 15, muchachos, si hablamos de la pregunta 15, la pregunta 15 nos habla acerca de la teoría de Immanuel Kant, hablando propiamente acerca del formalismo. ¿Qué es el formalismo? El formalismo es la teoría ética de Kant. Hablamos de ética, para ser más exactos, de la ética kantiana, llamada formalismo. Vamos a poner aquí el formalismo. El formalismo, ¿correcto? Muy bien, hablando acerca del formalismo, muchachos, hablando acerca del formalismo, recuerda que el formalismo fue propuesto por Immanuel Kant, el filósofo es Immanuel Kant. Ya está. A ver, enunciado número uno. No se rinde, Paloma sigue dándolo todo, ¿no? Ya. Como dijo un congresista, leer mucho afecta al cerebro, da Alzheimer. Qué comentario, profe, tome captura y muestre al pueblo. Ya, el comentario dice, ¿no? Ya ahí les comento el comentario ganador, el comentario que definitivamente me hizo reír, ¿no? Cuando les presenté el dilema del tranvía y les dije, pues hay diferentes perspectivas, maneras de resolver ese dilema. Karel no tuvo la mejor idea que decir esto. ¿Dónde está? Aquí está. No sé si se ve.
Jalo la palanca hasta que el tren se desvíe o algo así como que se rompa, ¿no? Es la respuesta de un mono, señores. La respuesta total de un mono. Ya. Ese es un gato, no es un mono. Mono malo, no entendió la diferencia entre un gato y un mono. El mono ve, el mono hace, así es. No entendí el chiste, dice. El chiste está en que hablando de filosofía, hablando de soluciones racionales, su cerebro de mono de tu compañero o compañera que dice, profe, voy a jalar la palanca varias veces hasta que se rompa y así resuelve el problema. Es como tú, cuando agarras el control no funciona, en lugar de comprar pilas nuevas lo golpeas hasta que funcione. Es el razonamiento de un mono, totalmente irracional. Así es una solución detergente. Es mononeuronal, mira, es un genio, juego de palabras, ¿eh? Mononeuronal. Es un gato, no es un mono, señor. Ya. Uno. A ver, Immanuel Kant planteó que es posible la acción moral esté desvinculada de la libertad. Falso. ¿Por qué? Immanuel Kant va a sostener de que el hombre es un ser moral. El hombre es un ser moral. ¿Y por qué el hombre es un ser moral, profesor? El hombre es un ser moral porque el hombre tiene libertad. ¿En qué sentido el hombre tiene libertad, profe? No entiendo. A ver, muchachos, les explico. El hombre tiene libertad porque el hombre puede elegir, dice Immanuel Kant. Y un ejemplo concreto es el siguiente. Vamos a poner el siguiente caso. Supongamos que todos nosotros estamos en un salón de manera presencial y nosotros vemos que el profesor se va del aula, nos deja con el examen solos y se va del aula. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros haríamos? Pues inmediatamente nos ponemos a copiar, y es la verdad. Todos actuaríamos incorrectamente porque romperíamos las normas. Pero a Kant no le llama la atención eso. Kant diría, bueno, es lo más común, es lo más general. Pero lo que le llama la atención a Kant es que diría, habiendo algunas otras personas que en la misma circunstancia podrían copiar y romper las normas, actuar incorrectamente, hay personas que no lo hacen. Hay personas que aún así, estando solos, deciden no copiar. Es, por ejemplo, a veces yo salgo al paradero a tomar mi autobús y ahí espero al semáforo. Las personas por lo general ven el semáforo en verde y están apresuradas, igual cruzan. No les importa si pueden atropellarlas, si generan un accidente, no les importa. Es lo más común. Pero hay personas que incluso cuando la calle está sola, sin muchos autos, prefieren esperar a que el semáforo les permita cruzar. Entonces Kant va a decir, entonces los seres humanos no estamos obligados a actuar mal. Los seres humanos más bien solemos actuar de acuerdo a las circunstancias y a veces hacemos lo correcto. ¿Por qué hacemos lo correcto? Porque tenemos la libertad de elegir, va a decir Kant. El dios Sun Wukong de GC. Ay, ya quemaron, muchachos, ya. Enano. Muy bien. Listo. Entonces la 1 sería falso, porque no es posible una acción moral sin libertad. Toda acción moral implica un nivel o grado de libertad. Vamos con la pregunta 2. ¿Señaló que nuestra conducta debe regirse por el imperativo categórico? Correcto. Recuerda, ¿qué es el imperativo categórico? Es la orden que te da tu razón. Es el mandato que te da tu razón. ¿Correcto? Verdadero. 3. Sostuvo que es posible obtener conocimientos exactos en el ámbito moral. Falso. ¿Por qué falso? Porque la moral no nos da conocimientos, nos da normas, órdenes o pautas de cómo deberíamos actuar. Falso sería. Y la 4. Kant pensó que los efectos de nuestra acción determinan la moralidad de esta. Muy bien, falso. ¿Por qué falso? Porque Kant es al contrario. Kant va a decir una acción es buena o mala, no por las consecuencias, sino por las intenciones. Una chica te puede tratar muy bien, pero eso no quiere decir que sea una buena acción. A lo mejor te está usando y eres un juguete vos. Así es. Uy, dice Zoom no responde, tutora. No sé qué hicieron estos monos, lo rompieron.
Ya, esperar nada más. Muy bien. Listo, lo rompieron. Clave enanito, 15 enano, muy bien. Amorosas por el AFP. ¿Cómo sabes, Thaís? ¿Cómo sabes? Sospechoso, nada más voy a decir, sospechoso. Ahí lo dejo. Vamos con la pregunta 16, muchachos. La pregunta 16 dice: Juan es un médico que atiende a pacientes con la COVID-19. Por su confesión religiosa que lo obliga a estar en contra del aborto, duda en vacunarse porque sabe que porque sabe que para desarrollar la vacuna que pretende inocularle se ha utilizado tejido celular de fetos humanos abortados. En otras palabras, Juan se niega a vacunarse porque para él sería promover los experimentos con fetos humanos abortados y eso considera que está mal, por lo tanto no quiere vacunarse. Sin embargo, también sabe que si no se vacuna, él puede ser un agente de contagio para los demás o a los pacientes que atiende, además de poner su propia vida en juego o riesgo. Entonces dice, teniendo en cuenta esta afirmación, determina el valor de verdad o falsedad de las afirmaciones que resultan de completar el siguiente enunciado. Lo que decida Juan es considerado un acto moral porque, claro, Juan está realizando un acto moral porque tiene las tres capacidades de una persona moral. Una persona moral tiene conciencia, conoce qué acciones realiza y las consecuencias de esta. Segundo, tiene libertad, decisión para elegir con autonomía, cómo actuar. Y tercero, tiene responsabilidad moral. Serían los tres, verdadero, 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 clave, dadito. ¿Sí? En la 16, clave, dadito. Pregunta dice, clave en la 15. En la 15 sería enanito. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la 17. Vamos con la 17. Pregunta 17. Es una pregunta bastante sencilla acerca de feminismo. Dice, ¿puede haber una contribución feminista a la filosofía moral? Es decir, los hombres y las mujeres que consideran que el sistema de género-sexo de nuestras sociedades es opresivo y que ven la emancipación de la mujer como una liberación humana esencial, pueden criticar, analizar y cuando es necesario reemplazar las categorías tradicionales de la filosofía moral para contribuir a la emancipación de la mujer y a la liberación humana. Según el texto citado, se infiere que en el feminismo hay un valor democrático. ¿Por qué? ¿Por qué hay un valor democrático? Mira la parte final, dice, lo que buscan es la emancipación de la mujer, pero también la emancipación o la liberación de la humanidad, mejorar nuestra condición humana. ¿Cuál sería la clave entonces? 17. Profe, ¿por qué la 4 en la 15 es falso? Ah, ya, lo vuelvo a repetir, Vladimir. Es falso porque Kant va a señalar de que una acción es buena no en función de las consecuencias, sino en función de las intenciones. Por ejemplo, si un joven o un amigo tuyo te regala un pastel... Fuérzate. ¿Qué pasó? El profe Saulo y la tutora Kimberly han puesto una foto. Bueno, no es una foto, es bueno, sí es una foto de... No me acuerdo el nombre de esta... Bueno, de esa mujer, no me acuerdo el nombre, la verdad. Y bueno, ya, esa gente va a hacer tonterías, nadie deja. Ya, entonces, escúchame, Vladimir, estábamos en la pregunta 15. Te decía, ¿no? Si uno de tus amigos te regala un pastel, tú creerías que es una buena acción porque te está generando un efecto positivo, te está dando un pastel completo para ti. Pero Kant va a decir, en realidad, una acción no se sabe si es buena o mala por las consecuencias. En realidad, se sabe por las intenciones. Por ejemplo, en una oportunidad viendo noticias, en una de las redes sociales me salió una noticia que decía, adolescente muere envenenada tras comer un pastel que le invitó su mejor amiga, ya que su mejor amiga pensaba, esperaba, planeaba quitarle a su enamorado. Entonces ahí te das cuenta, una acción no es buena para Kant por las consecuencias, sino por las intenciones. Por más que yo, por ejemplo, te invite un plato de comida, eso no hace una acción buena. Lo que hace que sea buena es la intención que yo tengo. Si yo quiero invitarte un plato de comida porque sí, sin más,
pues es una buena acción. Pero si yo quiero invitarte un plato de comida buscando algo más, pues esa no es una buena acción para Kant, ¿no? El internet que pasó, no o no. Ya agarró señales, mi internet se quedó tieso. No. Se quedó tieso, ¿no? Pensé que era mi wifi. Listo. Sí. Ya. Así es, ya volvimos, ya volvimos. Volvemos entonces hasta ahí. Entonces espero que se haya entendido, Vladimir. Para Kant las acciones buenas no se determinan por las consecuencias, sino por los principios o intenciones, llamaríamos así, ¿no? Ya. Vamos con la pregunta 17. La pregunta 17, la clave entonces es la D. Implica que todos seamos reconocidos como iguales, buscan igualdad de género y sexo. Muy bien. Vamos con la 18. La 18 habla acerca de la definición ética que proponían los griegos, principalmente Aristóteles. Y es que Aristóteles decía, las personas buenas en lo que sea, ya sea en el arte de la música, de la cocina, de los zapatos, de lo que sea, son personas que dominan tanto la teoría como la práctica. Por ejemplo, ¿a quién llamamos un buen cocinero? Un buen cocinero es aquel que conoce la teoría, la receta, pero también conoce cómo preparar, domina la práctica. Eso lo hace un buen cocinero. ¿A quién llamamos un buen músico? ¿Aquel que solo conoce la letra de las canciones? No, aquel que conoce teoría, letra de canciones, pero también domina en la práctica el instrumento. En ese sentido, la ética tiene carácter teórico práctico, clave dadito. Ya está. 19. ¿Qué marcarían en la 19? A ver, para ir terminando ya, la 19, ¿qué marcarían, muchachos? Barquito dicen por ahí, 19 barquito, ya. Barco, 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 vale, 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 a ver, barquito. A ver, ¿qué opinan los demás? Por ahí su compañero Khaled marcaría barquito, por ahí Denise marcaría barquito, así es. En la 18, ¿cuál era? La clave era dadito, teórico práctico. Porque para ser el mejor tienes que dominar la teoría y la práctica, y eso es dominar, tener virtud, ser la mejor persona, tener actitud por excelencia, y eso desarrolla una mejor vida. 19 barco. Ya. A ver, veamos en la 19. La 19 dice, 1. Para Sócrates, la virtud no se puede enseñar. Recuerda, para Sócrates, para que nosotros seamos virtuosos, necesitamos conocimientos. Un ejemplo, para que tú puedas cocinar bien, necesitas conocimientos de cocina, cómo preparar la receta, etcétera, etcétera. Entonces, los conocimientos nos conllevan a ser virtuosos. Y para Sócrates, pues sí, Sócrates se oponía a los sofistas porque Sócrates consideraba que el conocimiento no se transmite, no se enseña. Y si el conocimiento no se enseña, tampoco se enseña la virtud. Sería entonces verdadero. La virtud no se puede enseñar. 19 en el enunciado 2. Dice, ¿considera Sócrates que solo con la razón se llega a la virtud? Claro, su teoría se llama intelectualismo ético-moral, que propiamente dice que el intelecto, la razón o el pensamiento nos conlleva a tener conocimientos que nos conllevan a ser virtuosos. Entonces sí, solo la razón, solo el pensamiento, solo el intelecto nos puede hacer virtuosos. Verdadero. 3. ¿El error y el vicio es producto de la ignorancia? Por supuesto. Justamente las personas que no piensan, no reflexionan, no van a tener conocimientos, van a ser ignorantes y por ende van a tomar las peores decisiones, van a ser viciosos, ¿correcto? Se les va a llamar viciosos. El problema está en la 4. Muchos me han marcado falso y por eso me han dicho la clave B. Y en realidad es verdad, muchachos. ¿Por qué? Porque para Sócrates ninguna persona es mala. Nadie quiere ser malo, dice Sócrates. Pero profesor, si nadie quiere ser malo, ¿por qué hay personas malas? Porque hay personas que hacen daño a otras personas. Ese es el problema, dice Sócrates. Las personas que hacen el mal no lo hacen porque quieran hacer el mal.
lo hacen porque en el fondo desconocen el verdadero bien. O sea, ignoran cuál es el verdadero bien. Por ejemplo, un niño. Si tú le das un vaso de gaseosa a un niño, el niño va a tomar, va a experimentar el dulce, va a experimentar el sabor, le va a gustar y va a querer seguir tomando más y más y más y más. El niño toma mucha gaseosa no porque él quiere hacerse un daño. Él toma mucha gaseosa porque él no sabe, desconoce que eso está mal. Desconoce que el verdadero bien es evitar tomar mucha gaseosa, cuidar la salud. Entonces, las personas que actúan mal no lo hacen intencionalmente, dice Sócrates. Lo hacen por falta de conocimientos, por ignorancia. Entonces, sí, el mal es involuntario. ¿Correcto? Muy bien. Y la 5 sí es falso. ¿Por qué? Porque para Sócrates uno puede cometer errores más que por interés, por ignorancia. ¿Correcto? Muy bien. Clave enanito. Y ya para terminar, hijos míos, ya para terminar, la pregunta 20. La pregunta 20. ¿Qué marcarían en la pregunta 20? Y con esto se acabó. Se acabó, muchachos. A ver. 20 casita. Ya. 20 chango. Chango. A ver. 20 casita. Veamos. A ver, dice... Para San Agustín de Hipona, lo que caracteriza al hombre es la búsqueda constante en la intimidad de la conciencia. En ese sentido, San Agustín se parece a Sócrates, porque para Sócrates el conocimiento está dentro de nosotros y tenemos que reflexionar para llegar a él. Y para San Agustín, de manera muy similar, el conocimiento también está en nosotros, pero porque en nuestra interioridad, en nuestra intimidad, podemos comunicarnos con Dios y Dios nos puede transmitir el conocimiento. Por eso dice, el querer el bien implica elegir entre el bien y el mal. Este último, el mal, se caracteriza por ser carencia del bien, falta del bien, es decir, pecado. Pero para San Agustín no solo obraremos correctamente y realizaremos el bien por la gracia divina, por el amor de Dios. De lo anterior se deduce la teoría de San Agustín sobre... San Agustín solo obraremos correctamente... La clave sería más que la C, la B, muchachos. ¿Por qué? Porque San Agustín está diciendo de que además del amor de Dios, necesitamos el conocimiento. Solo Dios nos puede iluminar, transmitir su conocimiento y esos conocimientos van a ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Por eso la clave sería barquito. ¿Correcto? Ya está. Profe, ¿por qué por imitación y no por interés? No, Vladimir, yo no dije que nosotros actuamos mal por imitación. Actuamos mal por falta de conocimientos, por ignorancia, ¿correcto? Así es. Por eso sería falso ese enunciado al que me está refiriendo. Muy bien, la clave sería en la 20, barquito, y hasta aquí nos quedamos el día de hoy, muchachos. Bueno, doy mis palabras de despedida. Un gusto haberlos conocido. A ver, les comento lo siguiente, ¿no? Esta es una recomendación general para mi curso. Bueno, en general para ustedes, ¿no? Miren, muchachos, yo sé que por ahí muchos de ustedes estarán nerviosos, ansiosos por lo que es el examen de admisión. Y en mi experiencia como docente les puedo decir que lo más importante para el examen de admisión, incluso muchas veces, no es tanto el conocimiento, es más que nada la condición o el estado psicológico. ¿Por qué? He tenido estudiantes que se habían preparado durante 2, 3 años y ellos, por más que sabían mucho, incluso ya estaban leyendo libros universitarios porque querían aprender más y más, muchas veces en el examen de admisión iban, se ponían muy nerviosos y terminaban sacando 500, 600 puntos en relación a su simulacro que sacaban 1500, 1600. Entonces, les jugaba en contra el factor psicológico. Y también he tenido casos donde ha habido estudiantes que quizás iban sin mucha expectativa, decían, profe, no voy a ingresar, así que solo voy a ir a dar el examen, y paradójicamente ingresaban. ¿Por qué? Porque iban tan relajados que esa condición psicológica hacía que dieran un buen examen. En ese sentido, quiero que comprendas que mi mayor recomendación para el examen de admisión es que manejes tu condición psicológica, que vayas tranquilo, que vayas calmado. Y para eso quiero que entiendas de que
Es inevitable que a lo largo de la semana, esta última semana que nos queda, tú en los cursos, en las clases, puedas sentir de que aún te falta mucho por aprender. Pero quiero que comprendas que esa sensación que tú tienes, todos hemos tenido en algún momento al postular y por ende, eso no ha impedido que nosotros ingresemos. Es normal, es natural que sientas que aún te falta mucho para aprender. Incluso yo, a mi edad, después de haber estudiado la carrera, siento que aún hay muchas cosas por aprender. Pero sin embargo, eso no me limita. Voy mejorando, voy estudiando, voy aprendiendo. Entonces recuerda, para dar un buen examen, ten buena condición psicológica. Relájate, no te amanezcas un día antes, confía en tus capacidades, ¿correcto? Muy bien, esa sería mi mayor recomendación. Espero que les vaya bien. Igualmente el día sábado voy a estar ahí con GC, va a haber una activación, voy a ir a motivar a los estudiantes presencialmente, nos vemos ahí. Y también pues los veo el día de ingreso de la fiesta de cachimbos, ¿no? Así es. Bien, el control emocional es todo, así es. Muy bien. Los veo, mis queridos Monopunch. Cuídense. Ya se les acabó sus 2 horas de recarga ya. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profesor.